pesar de las grandes diferencias entre cada una de estas culturas, hay algo que veremos repetirse una y otra vez en todas estas historias y mitos. La figura del antropófago, el ladrón de niños, el que acecha en la oscuridad, el que espera en el bosque a una víctima desafortunada, es decir, la figura del monstruo. ¿Cómo es posible que todas las culturas del mundo hayan desarrollado esta figura mitológica independientemente las unas de las otras? Qué curioso, ¿no? Yo, puedo lanzar varias teorías, pero es algo que requiere de un estudio antropólogo más grande, pero puede ser debido a muchas cosas. Un factor de educación nacido meramente, o de necesidad de una sociedad, nacido meramente lo biológico del ser humano, como la maternidad, la paternidad y todo esto. El cocodrilo es lo más cercano a un dinosaurio en la actualidad. Si buscas imágenes del Sarcosuchus o Caprosuchus son prácticamente iguales. No ha tenido apenas cambio en más de 400 millas años me parece, si no me equivoco. Qué cool. ¿Y los dragones de Komodo hace cuánto que habitan el planeta? Yo si fuera un dinosaurio sería un Spinosaurus. God. Hace poco cambió la imagen que teníamos de los espinosaurios, no sé si vieron, porque ahora parece que eran animales muy acuáticos. Se ve más cool ahora. Pero lo que decía, también puede ser por tema de predadores, tipo animales que justamente aprovechaban y se llevaban a los niños por ser los más débiles. Para muchos antropólogos, biólogos y paleontólogos, la respuesta es muy simple. No es que los humanos hayamos creado estas historias de la nada, sino que están genéticamente, evolutivamente, grabadas a fuego en la parte más primitiva de nuestro cerebro, desde miles, si no millones de años. Un vestigio de aquel tiempo en el que los humanos éramos presa y cuando conocimos a verdaderos monstruos. Bienvenidos a mi canal, soy Davichenko, y os pido que me acompañéis en este viaje en el que os presentaré a aquellas criaturas más terribles a las que nuestros antepasados tuvieron que enfrentarse, aumentando el terror y la morbosidad a medida que avanzan los puestos. No os esperéis un top predecible, a no ser que seáis unos expertos en la biología prehistórica. Sin más dilación, comenzamos. ¡Se mamut! El mamut era el hombre de la bolsa de mis antepasados. El esmilodón. Los felinos de dientes de sable eran un grupo nativo de Sudamérica, que luego migró a Norteamérica cuando se formó el puente de Panamá, al conectarse las dos masas de tierra, por lo que los primeros humanos de América que llegaron desde Asia atravesando el estrecho de Bering hace aproximadamente 12.000 años, conocieron a este ser. Las especies más grandes alcanzaban los 300 kilos. ¿Vas a pasar todo el vídeo diciendo C mamut, verdad? Sí. Tiene una constitución física bastante diferente a la de los grandes felinos actuales, con unos hombros gigantes y unas patas delanteras mucho más musculosas. Así estoy yo más o menos, Esta es mi anatomía, by the way. Que las traseras. Esto es debido a su refinado método de caza. Al ver esos grandes colmillos, uno pensaría que el esmilodón los clavaba sobre su presa para aferrarse a ella y provocarla una terrible herida. Pero la paleontología ha demostrado que, de ser ese el caso, los grandes colmillos de este animal corrían el peligro de partirse. No estaban diseñados para esto. El esmilodón, en cambio, utilizaba sus poderosísimas patas delanteras para inmovilizar a su víctima contra el suelo. Y una vez la presa estaba totalmente indefensa, el esmilodón proporcionaba un golpe de hacha en el cuello que desangraba al animal en pocos segundos. Imagínate estar aplastado y completamente inmovilizado contra el suelo mientras un esmilodón presiona su gran pata contra tu pecho, con tal fuerza que es capaz de romperte las costillas, para que a continuación... ¿Eso fue muy cretácico? ¿Eso no fue muy mesozoico de tu parte? Alce la cabeza con la boca abierta y, al igual que una guillotina, te dé el golpe de gracia. A pesar de que este animal era impresionante, tiene que quedarse en este último puesto, ya que, además de ser muy predecible, los humanos apenas convivieron con él. Cuando el hombre primitivo llegó a América, los tigres de dientes de sable ya eran una especie condenada a la extinción, debido a la competencia de los cánidos, que eran depredadores mucho más eficientes, y el cambio climático, que acompañaba al final de la última glaciación, en la que las grandes praderas de caza de estos animales eran sustituidas por bosques. La presencia humana fue el último clavo en el ataúd, pero sin ninguna duda, más de un Homo sapiens cayó víctima de esta bestia. Grinder. En un yacimiento de Sudáfrica, los paleontólogos encontraron un grupo de huesos de alrededor de 2 millones de años de antigüedad. Entre estos huesos se encontraban todo tipo de animales, roedores, antílopes y también restos de un australopithecus juvenil, uno de nuestros más antiguos antepasados. ¿Cuál fue la sorpresa de los científicos cuando comenzaron a encontrar más restos de especímenes jóvenes de este ancestro nuestro? Algo estaba cazando a los más indefensos. Los primeros sospechosos fueron los grandes felinos o hienas de aquella época, y que todavía hoy en día viven en las sabanas africanas. Pero ocurre una cosa. Estos huesos estaban demasiado enteros. Si un gran felino hubiera matado a estos pequeños, los huesos estarían completamente... Ese contexto fue muy echitásico. ...destrozados. Y si hubiera sido resultado de hienas,
Literalmente no quedarían huesos. Algo había diseccionado a estos Australopithecus meticulosamente, como un carnicero. ¿Y sabéis que se encontró también en este yacimiento, junto a todos los huesos? Cáscaras de huevo, e indicios de un nido. Del mismo modo, el cráneo de estos Australopithecus presentaba marcas muy similares a las que presentan los primates amazónicos que han sido víctimas de las águilas arpías. Sí, como lo oís, estos antepasados nuestros fueron víctimas de una rapaz gigante que se dedicaba a robar niños y especímenes juveniles en la sabana, ¡Puta y luego, madre! valiéndose de sus poderosos talones y su pico, arrancaba trozos de carne de estos desafortunados, dejando los huesos casi completamente intactos. El matacausas. No, papu, que void. Imagina que caminas Sí, por una mamut. jungla tropical escuchando el sonido de las aves. Te has separado del grupo de caza para acercarte a un arroyo a beber. Mientras introduces las manos en la corriente, escuchas un sonido. Primero piensas que es el murmullo del agua, pero el sonido se vuelve cada vez más fuerte. Hay algo arrastrándose ahí afuera, entre la vegetación. Es entonces cuando una figura baja sale sprintando y te propina un mordisco. Aterrorizado, huyes sin mirar atrás. Después de una carrera de varios minutos, no escuchas nada detrás de ti. Esa cosa se ha rendido. Miras la herida. Es un corte pequeño y sangrante. Has visto cosas peores. Al volver al grupo dices que te caíste. No mencionas tu encontronazo con eso. Ni siquiera estás seguro de lo que viste. Te tapas la herida con una hoja, que te ayuda con la cicatrización. Ha pasado un día, y la herida no parece mejorar. Todo lo contrario, desprende un olor nauseabundo. La hemorragia no se detiene, y supura pus. Por no hablar de que te sientes febril. Te paras a descansar, les dices a los demás que avancen sin ti. Pasan los minutos, mientras tratas de recuperar el aliento. Entonces escuchas algo arrastrándose por el camino que habéis recorrido. El mismo sonido de ayer. Eso os ha estado siguiendo, y antes de que puedas reaccionar, eso te ha agarrado del vientre con sus mandíbulas, y estás siendo zarandeado de un lado a otro como un muñeco de trapo, mientras escuchas tus huesos y ligamentos partirse, y hueles el olor a cadáver que proviene de la boca de este monstruo. Señoras y señores, os presento a Megalania, un lagarto gigante de la familia de los varanos que alcanzaba los 7 metros de longitud y superaba la media tonelada de peso. Habitó Australia e Indonesia hasta hace unos 40.000 años. Es decir, que es probable que los aborígenes se encontraran a poblaciones aisladas de este animal en sus primeras incursiones en la isla continente. Buah. Si su tamaño no fuese poco, ¿sabéis lo mejor? Los paleontólogos dicen que al igual que los dragones de Komodo, su único pariente vivo, Megalania posee un sentido del olfato incomparable. No había forma de esconderse. Y al igual que los dragones de Komodo, este animal también poseía una mordedura venenosa, que impedía la coagulación de la sangre y producía infecciones terribles. Y por poner la guinda en el pastel, se pensaba que los dragones de Komodo son el resultado de gigantismo isleño. Esto es un fenómeno que se da en las islas donde los animales, que en continentes son más pequeños, crecen hasta tamaños descomunales. Pero en las islas también ocurre el efecto contrario. Animales que en continentes son grandes se vuelven pigmeos. Y según las últimas teorías, los dragones de Komodo no son otra cosa que descendientes de Megalania que se volvieron pigmeos, entre comillas. Que sepa el humano que no se murió, que no fue en vano. La muerte de ninguno de ustedes fue en vano, cabrones. Fan fact. ¡Dominamos el mundo El mamut ahora! ¡Somos no el solo número es una uno! especie de ¡Llegamos elefante hasta el fósil único que por vivió ustedes, en las pendejo! regiones ¡Y de estos clima lagartos se frío cagan durante la muriendo! época cuaternaria, sino mi nombre de usuario en Grindr. El llamado efecto del valle inquietante ¿Conseguiste alguna Egir? es algo tremendamente extendido, por no decir Siempre que me de una dio forma u miedo otra la todos lo hemos imagen del ser humano prehistórico. Imaginad ser un mamut, escapando durante días de unos monos sin piel y ya cuando estás totalmente agotado y no tienes más fuerza ni energía, pensando que los perdiste, los ves aparecer a lo lejos. No sé, o sea, tipo las cavernícolas que le voy a tener miedo, boludo. Le muestro un fueguito, les clavo un cuchillo, le pego un escopetazo Seinen en la boca. Me dieron unos 50 esos monkeys, boludo. Arre pelotudera. No, pero follé una diputada local hace unos días. Ok, sentido alguna vez. Para los que no sepáis de qué estoy hablando, es ese escalofrío que sientes al ver una muñeca de porcelana, por ejemplo, o al ver un animatrónico. Es esa sensación angustiosa que sientes al ver algo que parece humano, pero que obviamente no lo es. Es como si tu cerebro estuviera porque en Argentina sí es así. gritando, aquí algo anda muy mal, ten cuidado, no te acerques a eso. Muchos psicólogos y antropólogos han tratado de buscar una solución lógica a esto. Hay quien dice que se trata de una estrategia de nuestro cerebro de no acercarse a gente enferma, que se comporta de forma errática, ya que en la antigüedad, contraer una enfermedad severa era sentencia de muerte.
Pero hay algunos paleontólogos que dicen que esto es resultado de nuestras traumáticas experiencias con otros que se parecían a nosotros, pero que no eran nosotros. Es decir, el Valle Inquietante proviene de una época en la que la especie humana compartía el mundo con otros homínidos, como el Homo erectus, el Homo habilis o el Neandertal. Y se ha demostrado que por las marcas en huesos de sus propios congéneres, algunos de estos primos nuestros practicaban el canibalismo. A pesar de ser de menor estatura promedio que nosotros, los fósiles indican que su musculatura y densidad ósea era superior a la humana. El equivalente, salvando las distancias, sería luchar contra un chimpancé, que a pesar de ser mucho más pequeño que un humano, tiene una fuerza capaz de arrancar brazos de cuajo como si nada. Imaginaos que alguno de estos seres planeaba trampas y se hacía pasar por un humano para atraernos, y cuando te querías dar cuenta que eso no era humano, ya era demasiado tarde. El hecho de que estos otros homínidos desaparecieran sin dejar descendencia quiere decir que al final triunfamos, pero estos siniestros vecinos nuestros dejan una marca en nuestro psique que ya es inalterable. Eso está muy zarpado, boludo, ¿te imaginas? Igual posta un miedo que te quiera atacar un cordobés mal, ¿no? ¿te imaginás, boludo? Alto cagamen, ¿eh? Alto cagamen que pasa algo así, boludo. Imagínate un Hello Kitty paleolítica. Imagínate que estabas ahí en una juntada en el Mesozoico y te confundías, boludo. Era otro mío. No, guacho. No, perdón. Ganamos porque somos más grandes. Construimos edificios, seguimos luchando siempre para adelante a pesar de la adversidad. Y se ponía Lucina el lado. ¡Somos lo más grande! ¡Somos la humanidad, carajo! ¡Religión, Messi, fútbol! ¡Ciencia! Kanye West. Una fobia muy extendida entre toda la población mundial es la nictofobia, es decir, el miedo a la oscuridad. Esto se manifiesta especialmente en niños pequeños, pero hay un porcentaje bastante elevado de la población adulta que también lo padece. Pero esta fobia es bastante más profunda de lo que parece. No es miedo a la oscuridad en sí, sino a lo Acordate que cuando fuiste a cazar, ella se quedó en la cueva y se le salió la pija y la volvió a meter, etc. que mora en ella. La explicación del porqué de esta fobia tan extendida es sencilla. Y es que por cientos de miles de años, desde que nuestros ancestros se bajaron del árbol y hasta que supimos controlar el fuego, la noche era la hora de los monstruos. Nuestro casi nulo sentido del olfato, nuestra malísima visión nocturna y nuestro oído mediocre nos convertía en seres completamente indefensos por la noche, y los cazadores nocturnos, por excelencia, no son otros que los felinos. Hasta ahora hemos visto criaturas que cazaban a nuestros antepasados, pero de manera esporádica. Seguramente todos los animales mencionados en esta lista preferirían otro tipo de presa antes que hacerse con uno de nuestros ancestros. Pues eso cambia aquí. ¿Qué pasa si os digo que en la prehistoria hubo un depredador felino total y exclusivamente adaptado para cazarnos? Un animal cuya evolución solo tenía un objetivo: ser el cazador de homínidos perfecto. Pues aquí lo tenéis. Os presento al felino terrible, Dinofelis. Extendido por toda África y partes de Europa, este animal era sin ninguna duda el mayor peligro al que nuestros antepasados se enfrentaban. No se trataba solo de un encuentro desafortunado con un Dinofelis. Este animal cazaba activamente a los Australopithecus, como demuestran las cimas de huesos con los fragmentos de cráneo de nuestros antepasados que tuvieron muy mala suerte. ¿Cómo sabemos que todos estos Australopithecus fueron víctima de un Dinofelis? Simple. Todos los cráneos fragmentados tienen la misma inconfundible marca en la parte posterior. Amigo, dos pequeños qué agujeros miedo. que son la firma de una mandíbula que evolucionó para ejecutar homínidos, de una forma atroz. Dinofelis era un cazador de emboscadas que atacaba por la espalda y utilizaba su mandíbula especializada para abrir cráneos de homínidos como quien casca un huevo. Irónicamente, Chicos, no murieron en vano. Ahora mismo tenemos completamente domados a los felinos, boludo. Cagan en mi patio y les doy comida gratis, pero los tenemos domados, boludo. No murieron en vano. fue esta especialización, como suele ocurrir en animales muy especializados en una presa en concreto, lo que acabó causando la extinción de este animal, que fue sustituido por otros depredadores más generalistas, como los leopardos modernos. Después de este viaje os estaréis preguntando, ¿qué puede haber peor que el poderoso Smilodón? Águilas que roban a los jóvenes del grupo, reptiles gigantes, Se y llama un felino que princesa. literalmente estaba diseñado para cazarnos. En lo que hoy en día es el estrecho de Bering, en la última glaciación se situaba el llamado Puente de Bering, y fue este puente el que los primeros pobladores de América atravesaron para alcanzar el continente desde Asia, hace unos 12.000 años. Pero hay un problema. El Puente de Bering existía desde hace 40.000 años, y las costas del Pacífico de Asia ya estaban pobladas por nuestros antepasados. Entonces, ¿por qué esperaron casi 30.000 años a cruzar el estrecho?
La respuesta de algunos paleontólogos a esta pregunta es también muy simple. Sí que lo intentaron. Seguramente grupos enteros intentaron atravesar el puente, pero nunca llegaron a su destino, porque en las islas dispersas de lo que hoy en día es la costa de Alaska y Siberia, vivía el que probablemente es el monstruo más terrible al que nuestros antepasados se enfrentaron. Os presento Arctodus simus, también conocido como oso de hocico corto. Este oso era el mayor carnívoro terrestre de los últimos 800.000 años. Medía 1,70 m a la altura de los hombros estando a 4 patas, y alcanzaba los 4 metros. Yo le gano. Yo le gano. Entre más altos, más duele la caída. Al erguirse en dos. Los ejemplares más grandes sobrepasaban sobradamente la tonelada. Un solo impacto de una de las garras de este animal sería más que suficiente para arrancar la cabeza de cuajo de cualquier ser humano. Su hábitat se extendía desde Alaska hasta México, y a pesar de que, al igual que los osos actuales, se trataba de un omnívoro, la paleontología ha demostrado que las poblaciones de Alaska y el mar de Bering eran exclusivamente carnívoras. Hoy en día los habitantes del Ártico te dirán que siempre debes tener una potente arma de fuego a mano si te aventuras en las tierras inhóspitas de este mundo blanco, ya que los osos polares, a diferencia de otros depredadores terrestres, no huyen de los humanos, todo lo contrario. En este infierno blanco, cualquier cosa que se mueve es comida. Ahora imaginaos esto, pero con una bestia que casi dobla el tamaño de un oso polar. Y en una época que las mejores armas eran lanzas de madera y piedra. Puta madre. Este animal seguramente es el culpable de que los Homo sapiens no alcanzasen el continente americano antes, actuando como una especie de guardián de hielo. Y grupos familiares enteros que intentaban atravesar Bering fueron acosados y seguramente devorados por estos monstruos que los consideraban presa El fácil. oso polar. Pues eso ha sido todo. ¿Quieres Espero una que os haya coca gustado. bien fría? Puta, qué buen video, amigo. Súper interesante, amigo. Y qué miedo, amigo. Qué miedo ver lo que vivía en este mundo, chat. Qué puto miedo, boludo.